Bienvenidos a Perspective en Business. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde Boston, Estados Unidos. Hoy nos meteremos de lleno en un tema que sigue generando conversación en las empresas, en los consejos directivos y en la sociedad. Es el tema del ESG, estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y en general la sostenibilidad corporativa. La pregunta es clara: ¿está muerto el ESG y la sostenibilidad o simplemente están en pausa? En los últimos años hemos visto un fuerte contragolpe político y mediático, empresas que han bajado el volumen de su discurso, vamos a decirle verde, y un cambio de tono en general en cuanto a estos frameworks. Pero al mismo tiempo, muchas compañías siguen avanzando en sus agendas de sostenibilidad, aunque de forma más silenciosa y pragmática. Vamos a explorar qué está pasando realmente más allá de las etiquetas. Empecemos por recordar cómo llegamos hasta aquí. A finales de la década del 2010 y principios del 2020, el ESG, Environmental, Social and Governance, se convirtió en una especie de lenguaje común en el mundo empresarial. Las empresas anunciaban objetivos ambiciosos de neutralidad de carbono, programas de diversidad, mejoras en las prácticas de gobernanza, reporte de sostenibilidad, protección del medio ambiente y la biodiversidad cada vez más detallados. Había sin duda alguna un clima de optimismo. Parecía que hacer el bien y gestionar riesgos a largo plazo iban de la mano de forma natural. Gobiernos, reguladores y grandes corporaciones impulsaron estas iniciativas. En Europa se avanzó con normativas exigentes de divulgación. Aquí en los Estados Unidos y otras regiones, muchas compañías adoptaron el marco ESG como parte de su estrategia de reputación y gestión de riesgos. ¿Pero qué sucedió? Llegó el contragolpe. A partir del año 2023, o vamos a decir cuando comenzó la campaña electoral desde mi punto de vista, y con mucha más fuerza en el año 2025 y el 2026, el término ESG se volvió controversial, muy controvertido, especialmente aquí en los Estados Unidos. Surgió un movimiento anti-ESG impulsado obviamente por sectores políticos y mediáticos que lo criticaban como un capitalismo woke o como una distracción de la rentabilidad y de la energía tradicional. Vimos cambios regulatorios importantes. Se revirtieron o se debilitaron varias normas de divulgación climática, se intensificó la presión sobre las empresas para que dejaran de lado ciertos compromisos públicos y se generó un clima de cautela. Muchas compañías empezaron a practicar lo que se conoce como greenwashing. Sigue trabajando en temas de sostenibilidad, pero deja de hablar de ellos o evitar la palabra ESG. Según encuestas recientes a ejecutivos de sostenibilidad de grandes empresas, una gran mayoría está reformulando sus mensajes. Y eso yo lo he visto, por ejemplo, en posts o en artículos en LinkedIn o papers o algunos research que se hacen. Muchos, por ejemplo, están dejando de lado usar el acrónimo ESG y prefieren hablar de riesgos materiales, resiliencia, eficiencia operativa, gestión responsable, etc. El enfoque se ha vuelto más discreto y menos performativo, diría yo. La pregunta es, ¿significa esto que la sostenibilidad corporativa está muerta? Los datos y las observaciones del año 2026 apuntan más bien a una pausa y a una recalibración. Eso es lo que yo estoy observando. El informe Sustainable Signals de Morgan Stanley del año en curso muestra que más del 90% de los líderes de sostenibilidad encuestados reportan que sus empresas siguen avanzando en sus estrategias. Sin embargo, el ritmo se ha puesto un poco más lento. No con la euforia que se dio, ahora está mucho más pausado. Menos compañías superan sus propias expectativas y más ven la sostenibilidad como una combinación de creación de valor y sobre todo de gestión de riesgos. La incertidumbre macroeconómica, los aranceles y los costos energéticos se citan cada vez más como barreras para impedir estas prácticas. En la práctica en sí, las empresas están priorizando lo que realmente afecta al negocio, que vendría a ser la seguridad energética, la resiliencia en las cadenas de suministro, la eficiencia en el uso de los recursos y la preparación ante riesgos climáticos físicos. Yo le agregaría también ahí el tema de la geoestrategia, que es muy interesante cómo la geopolítica está formando parte también del análisis
de los riesgos y también las empresas ahora están priorizando el tema de la geoestrategia. Ahora, los grandes objetivos de Net Zero para el año 2050 se miran con más escepticismo cuando parecen demasiado lejanos o costosos en el corto plazo. Al mismo tiempo, en Europa y en otras regiones el marco regulatorio sigue empujando hacia adelante, aunque con simplificaciones. En Asia, por ejemplo, y en mercados emergentes, la transición energética y la gestión de riesgos ambientales continúan siendo temas relevantes para las empresas que operan a escala global. Lo que estamos viendo es una separación entre el ESG como etiqueta de moda, vamos a decirle, y la sostenibilidad como práctica empresarial seria. Obviamente el primero está claramente en retroceso en el discurso público y el segundo no ha desaparecido. Se ha integrado de forma más silenciosa en las operaciones diarias, en la evaluación de riesgos y las decisiones estratégicas. Muchos expertos hablan de un cambio de fase que vendría a ser de la exuberancia y el marketing a la ejecución más disciplinada. Las empresas que realmente creían en estos temas siguen adelante, aunque con un lenguaje diferente, como lo mencionamos anteriormente. Las que solo se subieron a la ola del momento están bajando el volumen o abandonando los compromisos más simbólicos. También hay un desplazamiento de prioridades. En algunos círculos, temas como la salud de los empleados, la ética en el uso de la inteligencia artificial o la gobernanza frente a la corrupción está ganando más atención relativa, mientras que el cambio climático, aunque sigue presente, ya no está dominando el discurso como antes. Eso es algo bien interesante a tomar en cuenta. Entonces, ¿está muerto o está en pausa el tema del ESG y la sostenibilidad? Mirando el panorama de este año, yo diría que el ESG como bandera y como promesa fácil está en una pausa muy profunda, casi en retiro en muchos entornos empresariales estadounidenses. Pero la sostenibilidad, entendida como una gestión inteligente de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, no ha muerto. Está madurando, volviéndose más pragmática, más discreta y más enfocada en lo que realmente impacta al negocio a largo plazo. Obviamente es un momento de transición, las empresas están aprendiendo a navegar en un entorno más polarizado, donde hablar demasiado de ciertos temas puede generar fricción política, pero ignorar los riesgos reales también tiene un costo. Ahora la pregunta vendría a ser, ¿qué piensan los directores de las empresas? ¿Están viendo este cambio en sus propias organizaciones o en la competencia? ¿Creen que la sostenibilidad volverá a ganar visibilidad o se quedará en una práctica interna y silenciosa? Eso es algo interesante que se vendrá en los meses o quizá en los años por venir. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que les haya parecido de sumo interés. Hasta entonces.